Mi nombre es Carol, yo soy profesora de español en línea y examinadora de todos los niveles del examen DELE. Si eres un estudiante de español, probablemente ya conozcas los tiempos del pasado y también sus diferencias. Hoy quiero repasar, para que quede un poco más claro, la diferencia entre los 4 tiempos de pasado principales del español de España, que son el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido, el pretérito perfecto y el pretérito pluscuamperfecto. Es cierto que no son los únicos, porque también existen otros tiempos verbales como el pretérito imperfecto progresivo, pero hoy vamos a centrarnos en repasar la diferencia entre estos 4 tiempos, que son los principales y son los que más confusión suelen generar a los alumnos de forma más habitual. Vamos a ver en cuestión de minutos cada tiempo verbal. Voy a darte algunas normas esenciales que debes conocer y un ejemplo de cada una para que esto te resulte mucho más comprensible y lógico. Vamos a empezar con el pretérito imperfecto, este famoso tiempo de pasado que suele generar bastante confusión y sobre todo y mucho más cuando se contrasta con el pretérito indefinido. En este caso existen 4 reglas básicas que debes recordar para entender este tiempo. Utilizamos el pretérito imperfecto cuando hablamos de hábitos o rutinas en un tiempo pasado. Por ejemplo, cuando era pequeña visitaba a mis abuelos todos los días. En el ejemplo número 1, estoy hablando de algo que solía hacer con frecuencia, es decir, que se repetía en un momento del pasado. No se trata de una acción puntual, de una acción única, sino que lo hacía todos los días. Todos los días visitaba a mis abuelos. Normalmente cuando hacemos descripciones en un tiempo pasado sobre un objeto en particular o una persona, lo hacemos utilizando el pretérito imperfecto. Conocí a una chica que era muy inteligente. La tercera regla es que usamos el pretérito imperfecto para hablar de acciones pasadas sin especificar su comienzo o su final. Es decir, acciones que no sabemos cuándo empezaron o cuándo terminaron en el pasado. El ejemplo que tenemos en este caso es la frase 3. Confiaba mucho en sus amigos. En este caso hablamos de una tercera persona, él o ella, o de usted. Y estamos hablando de una acción que es algo difusa en el pasado. Es difícil poner límites temporales a una acción como confiar. Es por eso que en esta frase, confiaba en sus amigos, no tenemos claro cuándo empezó a confiar en ellos, cuándo terminó, si es que esta acción terminó, y por lo tanto vamos a describirlo como algo rutinario, como algo difuso en el tiempo, sin un límite claro. Confiaba en sus amigos. Yo tocaba la guitarra, yo jugaba al ajedrez, nosotros hablábamos muchísimo. En todas estas frases no he especificado ni un inicio para esas acciones ni un final. Por lo tanto, pretérito imperfecto. La cuarta y última regla es que usamos el imperfecto para hablar de acciones que se encontraban en desarrollo en el pasado y que a menudo fueron interrumpidas por otras acciones más puntuales. Por ejemplo, frase número 4, vi a Valentina cuando salía de casa. En este caso tenemos un verbo en indefinido, vi, y un verbo en imperfecto, salía. La acción de salir estaba en desarrollo cuando el verbo ver interrumpió esa acción que estaba en proceso. Vi a Valentina, momento puntual, cuando salía de casa.
En este caso, salía podría ser sustituido por estaba saliendo. Vi a Valentina cuando estaba saliendo de casa. Algo en proceso, algo en desarrollo. Estas son básicamente las normas que debes recordar y que debes tener en cuenta a la hora de utilizar el imperfecto. Y en segundo lugar, quiero mostrarte su rival, su oponente, este tiempo del pasado con el que normalmente se genera tanta confusión entre los estudiantes de español. Su opuesto, podríamos decir, es el pretérito indefinido. Vamos a ver claramente cuándo lo utilizamos. Aquí tenemos únicamente 3 reglas a recordar. La primera es que utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones que sí comenzaron y finalizaron, tuvieron lugar de manera puntual o en un espacio temporal delimitado. Es decir, en este caso, al contrario de lo que sucede con el imperfecto, sí tenemos un límite temporal claro y establecido. Una acción que comenzó en una fecha concreta y que también terminó. Podemos limitarla y podemos dibujarla en la línea temporal. Por ejemplo, ayer comí paella con mi familia. En esta frase lo que tengo es una acción puntual que no se repite cada día, sino que sucedió solamente ayer. En el caso de acciones que están delimitadas temporalmente, voy a darte 3 ejemplos para que esto quede un poco más claro. Yo viví en Granada desde el 2016 hasta el 2020. Ayer hablé con mi tía durante 2 horas y el año pasado estuve 7 meses en Asia. En estos 3 ejemplos tenemos un límite bien claro y bien establecido. Son periodos temporales que empezaron y terminaron. La segunda regla del pretérito indefinido es que vamos a utilizarlo con acciones que ocurren en el pasado y que suelen interrumpir otra acción que estaba en proceso, en desarrollo. Como en el ejemplo que hemos visto antes con Valentina, este sería el verbo interruptor de la acción que está llevándose a cabo, de la acción principal que está sucediendo. Por ejemplo, frase número 2, mi prima llegó mientras cocinaba. Tenemos el ejemplo contrario al que hemos visto anteriormente con el pretérito imperfecto. El verbo llegar, en este caso, interrumpe la acción que estaba desarrollándose, la acción que estaba en proceso y que era cocinar. Yo cocinaba cuando de repente mi prima llegó de forma inesperada y rompió ese proceso. Y por último, algo que puede ayudarte mucho es recordar los siguientes marcadores temporales. Por ejemplo, ayer, anoche, antes de ayer, la semana pasada, en abril, hace 3 semanas, etc. Por ejemplo, en abril del año pasado viajé a Brasil. En este último caso utilizamos un marcador que nos indica un momento específico del pasado, no rutinario, sino un momento que situamos que está también terminado y por lo tanto es una acción corta, mucho más corta que la acción de repetir algo cada día, cada semana, cada mes o cada año. En abril del año pasado viajé a Brasil, pero ellos viajaban cada mes a su casa. Pasamos ahora a otro de los tiempos principales y, como menciono, es importante en el español de España. Es un tiempo que se utiliza mucho en España, pero no sucede lo mismo con algunos países de Latinoamérica. Te estoy hablando de un uso común, de un uso aceptado en el español de España. En el caso del pretérito perfecto, lo utilizamos para hablar de una acción pasada, finalizada, pero que ha ocurrido en un tiempo que todavía no ha acabado, no ha finalizado. Por ejemplo, en la frase 1, he estudiado inglés
estos últimos 2 meses. En este caso, estos 2 últimos meses son un tiempo que consideramos no terminado porque dura hasta el día de hoy. Se trata de acciones que empezamos en un momento del pasado, pero que continúan todavía presentes. La segunda regla es que usamos el perfecto para hablar de cosas que han ocurrido muy recientemente, me refiero al día de hoy. Es decir, todas las acciones que hemos realizado en el día de hoy, en el español de España, vamos a mencionarlas, nos vamos a referir a ellas utilizando este tiempo pasado, el perfecto. Por ejemplo, esta mañana me he levantado pronto, he desayunado, me he duchado y me he ido a trabajar. Son todo cosas que han sucedido en un tiempo que consideramos reciente y que además sucede en el día de hoy, que es además un tiempo que no ha finalizado. Por lo tanto, esto se relaciona con la primera regla que hemos visto. Frase número 2. Esta tarde he comido un pastel. Y por último, la última regla es usamos el pretérito perfecto para hablar de experiencias vitales. ¿Has estado alguna vez en Málaga? Solemos utilizarlo para preguntar por una experiencia vital, como en este caso. Por ejemplo, ¿has buceado alguna vez? ¿Has corrido una maratón alguna vez? ¿Has viajado a América alguna vez en tu vida? Y normalmente utilizamos este tiempo en las respuestas negativas. Yo nunca he corrido una maratón, nunca he viajado a América y nunca he buceado. En cambio, si es algo que sí he hecho, quizás podría decir sí, yo buceé hace 2 años. Y por último, el pretérito pluscuamperfecto, un tiempo muy parecido al pretérito perfecto porque se trata también de un tiempo compuesto, es decir, por la composición de 2 verbos, un verbo auxiliar y otro verbo en participio. El único cambio que se produce respecto al pretérito perfecto es que este verbo haber lo vamos a conjugar en el imperfecto. En lugar de decir que yo he buceado, diré que había buceado. Y la única regla que debes recordar es que se utiliza para expresar acciones que tienen lugar con anterioridad, es decir, antes de un determinado momento pasado, es decir, algo que sucede antes de algo ya pasado. Por ejemplo, cuando llegué al aeropuerto, el avión ya había despegado. Cuando llegué indica que esta acción ya es pasada, pero que incluso antes de esta acción pasada ya había sucedido algo previo y es el despegue del avión. El avión ya había despegado. Es bastante común utilizar o encontrar este tiempo, el pluscuamperfecto, con ya. Cuando me desperté, ya habías salido. Cuando te llamé, ya habías apagado el móvil. Espero que este repaso te haya resultado muy útil, que te haya ayudado a refrescar todas esas normas que ya conoces, pero también que te ayude a entender nuevas lógicas detrás de todos estos usos de los diferentes tiempos pasados. Muchísimas gracias y espero verte muy pronto.